noches y bienvenidos a 52 minutos. Muchas veces el comercio ilegal o la irresponsabilidad de algunos ciudadanos han propiciado la irrupción en nuestro país de animales que no pertenecen a nuestro ecosistema. Especies que interfieren en la convivencia con animales autóctonos y que ponen en peligro nuestro medio natural. Esta noche descubrimos cuáles viven en Extremadura y qué otras plagas están por llegar. Son las denominadas especies invasoras. Animales y plantas cuyo origen puede estar incluso a miles de kilómetros han sabido adaptarse perfectamente a este nuevo entorno, afectando negativamente a la fauna y flora autóctonas. Ningún territorio parece inmune a su presencia, mucho menos Extremadura. Los encontramos volando en nuestros cielos como la tórtola turca, la cotorra argentina o el bengalí rojo. El siluro, el percasol o el cangrejo americano se han adueñado de embalses y ríos. Y precisamente en el río Guadiana la planta denominada camalote es ya un serio y costoso problema. Y otra planta exótica, el árbol del cielo, ha afectado gravemente a la alcazaba de Badajoz, causando incluso derrumbes. Esta noche conoceremos cómo se trabaja para su erradicación. Expertos responsables de cuerpos de seguridad y afectados por estas especies invasoras aportan su punto de vista a fin de conocer en profundidad el alcance de esta amenaza medioambiental en Extremadura. Esta peculiar invasión es una problemática diaria en bosques, ríos y pantanos de Extremadura, pero aún quedan especies que están por llegar y que actualmente empiezan a estar presentes en provincias limítrofes con nuestra región. A continuación conocemos a estos invasores. Que manda las autoridades, que no sabía nada. No estamos preparados para recibir una plaga de mosquito tigre. Saber que nos están entrando enfermedades que no había en la península ibérica. Cada uno reflexione sobre las consecuencias que puede tener su acción. Me di cuenta que era una especie invasora y que podía tener problemas. La única forma es evitar que se propague. Pensar de que Madrid, los parques estén llenos de mapaches. Muchas especies exóticas invasoras están desplazando a especies autóctonas. Acabaremos totalmente invadidos por ellas, aparte del daño que causaría al patrimonio artístico también de la ciudad. Esta especie está causando un coste al Estado de alrededor de unos 13 millones de euros. Estar alerta y no bajar la guardia en ningún momento. Vamos a intentar capturar algunos ejemplares de Trachemis scripta, que son los populares galápagos de Florida, porque son especies invasoras y están compitiendo por los requerimientos tróficos del alimento con las especies autóctonas de Galápagos, tanto el leproso como el galápago europeo, aunque en estas charcas solo tenemos galápagos leprosos de las especies autóctonas. Vamos a aprovechar el momento de la mañana en el que el galápago suele solearse para coger temperatura corporal, aprovecha para subirse a las piedras y es un momento muy bueno para poder visualizar qué especies están presentes en esta charca y si existen, como creemos que existen aquí, galápagos de Florida. Vamos despacio. Galápago leproso. Es una de las dos especies que tenemos de galápagos autóctonos. Es el más abundante, el galápago europeo es el otro, es bastante más raro de encontrar. El galápago leproso lo podemos encontrar en la mayoría de nuestras charcas y ríos y es una especie que se le llama leproso porque cuando se le coge, se le captura, un mecanismo de defensa que tienen es libera un gasecillo y huele bastante mal, con lo cual de ahí su nombre, galápago leproso. Bueno, pues aquí tenemos una de las jaulas trampas de captura que usamos más comúnmente para los galápagos. Se trata de una nasa, la típica nasa que se ha usado toda la vida para la pesca de cangrejos y pesca de otras especies de peces,
Está formada por una serie de aros concéntricos unidos por red que conforman unas 2 o 3 cámaras en las cuales incluimos cebos, y los animales pues entran por esta zona de aquí y van entrando las sucesivas cámaras hasta el final, hasta el copo, donde quedan atrapados. Tenemos aquí galápagos introducidos. Pues tenemos aquí una tortuga de Florida en la variedad Trachemis stricta, es un macho por las uñas largas. Este seguramente pues su origen sería una tienda de animales, la comprarían y cuando se cansaron de ella pues no tuvieron otra idea que soltarla en esta charca, con lo cual el problema que puede causar a las especies autóctonas, que gracias a Dios por ahora son aquí muy abundantes, puede ser importante. Es una verdadera lástima, pero bueno. Veis que tiene un poco de mal carácter. A diferencia de los galápagos autóctonos que no muerden, los traquemis, los galápagos de Florida, sí tienen bastante mal carácter y tienden a morder. Me acaba de morder. Cuidado que mete bocado. Ya. Ten cuidado. Gigantesca. Aquí tenemos una Trachemis stricta elegans, una hembra. El tamaño es enorme. Cuando la sueltan, no suelen ser más o menos de este tamaño, poco más. Fijaros el tamaño que alcanzan en el medio natural. Estas tortugas van al Centro de Recuperación de Fauna de Sierra de Fuentes y allí pues nada, ahí se quedan. La tortuga de Florida es una tortuga de ambientes acuáticos, es una tortuga que puede llegar a vivir entre 20 y 30 años, con lo cual alcanzan un tamaño, como veis, muy considerable, como la que se ha sacado en este embalse. Es una especie que puede llegar a sobrepasar los 2,5 kilos, como algunos ejemplares que se han sacado. Y bueno, es una especie muy rústica, la cual se adapta a cualquier ambiente acuático, es decir, puede vivir en sitios con una calidad de agua bastante pobre. Es una especie que es además muy competitiva respecto a otros quelones, otras tortugas. Sobre todo compiten con las tortugas autóctonas con los lugares de asoleamiento, es decir, sabéis que las tortugas necesitan ponerse al sol para activarse, y bien, esta tortuga lo que hace es desplazar a estas tortugas autóctonas sobre esos lugares ideales para solearse. Animales como el galápago de Florida, que todos hemos tenido en nuestras manos muchas veces, lo hemos visto en tiendas, en mercadillos, se vendía en las calles a €1 baratito. No nos contaban lo que significaba este animal. Hay que cuidarlo, hay que criarlo. Es un animal que tiene una larga vida, va creciendo, pero se ha comprado como juguete para los niños, con el riesgo de que un niño se lo lleve a la boca y se pueda morir asfixiado. Pero además no nos han contado, cuando lo compramos en un mercadillo fuera de los cauces legales, que ese animal había que limpiarlo y que es un agente potencial de transmitir enfermedades como la salmonelosis. Damos a nuestros niños el galápago y le encargamos de que él sea el que limpie las instalaciones de cría. Y juegan con ellos y ese agua puede producir en casos de salmonelosis. En España hay casos constatados por la tenencia de galápagos de Florida, tanto así que esas salmonelas resistentes y complicadas han llegado a ingresar a los niños en los hospitales, no saber cuál era el foco de origen, hasta que un médico pregunta: ¿y no tendrás galápago de Florida en tu casa? Y cuando se analiza el agua de ese galápago de Florida, tenemos la fuente de la salmonelosis. En Estados Unidos hubo en el 2013 un brote de salmonelosis con más de 500 afectados, la mayoría niños de menos de 8 años, que todos tenían la fuente de origen en un comercio ilegal de galápagos de Florida. Es importante ver que estas trampas, el control que hacemos es selectivo, puesto que caen las dos especies y podemos discernir qué especies vamos a soltar, como son las autóctonas, y cuáles nos llevamos, que son las alóctonas. Es importante también mencionar que en la trampa debe quedar un pequeño hueco para que los animales puedan respirar. Bueno, pues aquí tenemos otro visitante de las trampas, en este caso un anfibio autóctono, el gallipato, Pleurodeles wall. En este caso pues ha entrado también a las nasas, atraídas por el cebo de pescado. Aquí tenemos otro tipo de trampa que estamos utilizando, en este caso es una nasa, igual que las otras. La peculiaridad es que se trata de una nasa flotante. Es una estructura de hierro hecha con unas pequeñas mallas de red y encima una plancha de porespán que sirve como sistema de flotación.
La trampa, como veréis, tiene dos entradas laterales a ambos lados por las cuales entran los animales y ya no pueden salir. Ahí las estamos viendo. La tortuga de Florida en Extremadura, bueno, tenemos localizados ya varios focos. Los más importantes son en el río Guadiana, a su paso por la ciudad de Badajoz, donde hay una población que se estima más o menos entre unos 800.000 ejemplares. Y tenemos otra población muy importante también en el embalse de Jerte, cerca de Plasencia, y en el río Jerte a su paso por esta ciudad. Allí las poblaciones son un poco más pequeñas, pero bueno, hay que tener en cuenta que las densidades de estas especies van aumentando muy rápidamente en pocos años, ¿no? Estas dos serían autóctonas. Esto es un galápago europeo que está casi desaparecido en toda Extremadura. Este es el galápago leproso, que es el más abundante ahora. Y dentro de poco el que llegará a ser más abundante es este, que es la tortuga de Florida, que compramos en la tienda, el pequeñín, que se convierte en bicharracos como estos, y lo que hacen es expulsar a las otras dos especies. Les quitan las zonas de puesta, les quitan el alimento, les quitan las zonas de soleo. Es simplemente una competencia. Especie mucho más competidora que las dos que teníamos. Además, que le afecta bastante al galápago europeo, le afecta bastante la contaminación. O sea que ya estaba de por sí un poco mal, pues ya con la llegada del de Florida, pues se extinguirá seguramente en Extremadura, vamos. Antes de comprar, sabe que lo que vamos a tener en casa luego se va a hacer una tortuga grande, no la vamos a querer seguramente, y hay que echarla a algún sitio, ¿vale? Y lo que no se debe nunca es echar al medio. Os recomiendo que se devuelva otra vez a la tienda o a algún centro especializado que te la recojan. El propósito de estos controles es controlar toda la madera de pino que venga de Portugal que contenga la infección del nematodo. Entonces, la única forma que tenemos de comprobar si viene un estado sanitario correcto es por el sello este es el que se llama la marca NIF 15. Es una norma internacional que te marca que la madera ha sido tratada con calor, con un tratamiento a 56 grados durante 30 minutos mínimo, que te asegura que el interior está libre de la infección del patógeno. En este caso estaría correcto el envío y se le permitiría que continuara la ruta. Aquí hemos detectado un camión que lleva, como estáis viendo, un cargamento de cajas de madera. Entonces, al igual que todo, le comprobamos que lleve el sello, como ya hemos explicado, de haber sido sometido al tratamiento de la NIF 15. Y estamos comprobando que en las cajas, por mala colocación de la carga, no se vea el sello, y en el último momento toma la decisión de devolverlo al origen. Es una medida dura y por eso intentamos un poco comprobarlo todo lo que podamos. Información dice una piganada, y ve de plástico y de madera. Al detectar que la madera, por lo menos de manera visible, no se ha sometido al tratamiento, y tiene que volver para atrás. Tiene que volver ahora. Y proceder de una zona infectada por el nematodo. Antes de devolverlo al origen, vamos a tomarle muestras de la madera. Esta muestra la presentamos en una bolsa de plástico. Y no se puede lugar los donos, está aquí a 30 o 40 kilómetros, solo el motivo. Llevamos ya mucho tiempo haciendo estos controles y se ha divulgado todo lo posible la necesidad. A mí ni que me divulgar. Entonces, es una medida que se toma para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, no trae la documentación, es ilegal y no podría entrar en España. Se le levanta un acta donde se le registran todos los datos del propietario del camión, el conductor, la empresa, el origen y el destino, de forma que ante cualquier positivo se pueda actuar sobre la empresa y comprobar si se le ha hecho el tratamiento correcto o carece de él y obra en consecuencia. ¿No es el vehículo usted también? ¿Propietario? A partir del primero que se le devolvió a origen, es fácil que la voz se haya corrido y muy difícil que a esta altura nadie pueda decir, sin faltar la verdad, que desconoce
el trabajo que estamos haciendo y las medidas que se están tomando. Ahora la acompañarán los guardias para dar la vuelta para devolverle a Portugal. Que manda é as autoridades. Ele não sabia nada. Porque via lá as palhas, me venderam assim. Quem tem que ter os palos em condições tem que ser os agricultores. Hacer la extracción del nematodo, lo primero hay que quitar la cáscara del árbol, y entonces después extraeremos con una broca el interior del leño, que es donde se encontraría el nematodo. El árbol está sano, lo que hace es que la misma resina tapone la herida. El nematodo es un bichito, especie de un gusano muy pequeño que tiene es microscópico, pero que una vez que entra en el árbol se multiplica de una forma tan exageradamente que llega a entrapar los vasos leñosos y liberianos del árbol, provocando que no sube la savia y entonces se muere el árbol. Es una enfermedad muy rápida y muy expansiva, y además el nematodo tiene muy difícil tratamiento, no se puede tratar de ninguna forma. La única forma de control que puede tener es quitando los árboles sanos, árboles afectados, impidiendo que se propague más. No tiene preventivo, sino tiene curativo. Una vez que está en una zona, la única forma es evitar que se propague, evitar que se introduzca y propague más en otras zonas. Normalmente vivía en Estados Unidos, convivía con las coníferas americanas y no era problema, pero fue transportado a principios del siglo pasado al sudeste asiático, donde ha causado gravísimos problemas, como la desaparición de las especies de los pinos que había en Japón, en algunas islas. No hay ya pinos allí. Sin embargo, parece ser que sobre finales de 1990, en el 99 aproximadamente, debió llegar a Portugal. Vino en madera. Se sospecha que vino en madera, que valía como jaula para maquinaria que venía del sudeste asiático. Esa madera que llegó a Portugal infectó a los pinos portugueses. Automáticamente ha ido infectando sitio a sitio. Si no se toma en control, lo peor es el movimiento de introducción que hace el hombre, porque la introducción biológica del bicho tardará muchos años en ir invadiendo y propagándose. Sin embargo, es muy fácil montarse en un camión y aparecer a 500 o 1000 kilómetros en 2 días, y la plaga se propaga rapidísimamente. Lo que hacemos nosotros es intentar evitar que esa plaga se introduzca y se propague al resto de Europa. Las almejas asiáticas aparecieron en Extremadura hace unos años, y actualmente la cuenca hidrográfica del Guadiana las tiene por todos los sitios. Tapizan muchas veces el suelo. En la zona de Guadiana, el Gébora, hay veces que hay concentraciones inmensas. El problema que tiene no es que transmita básicamente enfermedades, es que pueda ser un problema estas conchas muertas tapicen o obstruyan las captaciones de agua, tanto
para las industrias o incluso zonas de regadío, y a actuar de tapón todas estas conchas muertas. Pueden dejar sin abastecimiento de agua potable o de agua de riego. El mejillón cebra no lo tenemos en el Guadiana, pero nosotros ya desde hace unos años estamos tomando medidas preventivas para evitar o retrasar la entrada del mejillón cebra. Es un mejillón muy pequeñito, de unos centímetros, que tiene una fase larvaria, unas larvas microscópicas disueltas en el agua. Claro, el problema es que si viene una embarcación de otra cuenca donde hay larvas, estas larvas se pueden pegar a lo que es el casco, aguantan varios días aunque estén seco, y al entrar en contacto con el agua del Guadiana podrían distribuirse en el Guadiana. Para evitar esto, nosotros, en la normativa de navegación de Confederación, hay obligación de desinfectar periódicamente las diferentes embarcaciones que hay en el Guadiana, y especialmente todas aquellas que vienen de otras cuencas. Hay una obligación de desinfectar con un protocolo: agua a presión a una determinada temperatura y con un producto que puede ser la lejía en determinadas dosis. Bien lo hace la Confederación ayudando a los usuarios, o bien el usuario por su cuenta con un protocolo, lo puede hacer por sí mismo. Nosotros tenemos unos equipos móviles que lo que hacemos es llevarlos a donde hay diferentes competiciones para hacer este proceso de desinfección. Esto es un adulto de mejillón cebra, es relativamente pequeño, pero es un colonizante absoluto de todo. Un colonizante que puede producir 1 millón de crías al año. 1 millón de crías al año, y crece a densidades bestiales de hasta 200.000 individuos por metro cuadrado. Cubre absolutamente cualquier captación de agua, cualquier depuración, cualquier tubería. Es capaz de quedar sin abastecimiento de agua potable en una ciudad de Badajoz en cuestión de un par de años. Está ya en la cuenca del Guadalquivir, está detectado en un embalse de Córdoba. Se teme que entre en el Guadiana. Zaragoza necesita ya un sistema de depuración bestial del agua, no de depuración sino de filtración, para que no pase a la red de abastecimiento de la ciudad, porque anularía todas las tuberías. Una tubería de una casa la taponaría completamente y no tendríamos agua. Aquí vemos una especie de bosquecillo que se nos ha hecho de aileanto. Esto empezó la planta suelta por aquí plantada, un par de ellas, y vemos cómo se ha ido reproduciendo y se ha ido extendiendo por todo este margen. La planta es que lo tiene todo. Ves la gran cantidad de semillas, se pueden ver aquí ahora mismo en el árbol que genera. Una semilla con que puede llegar bastante lejos por la forma que tiene a través del aire y la facilidad que tiene para germinar. Y entonces en donde caiga es prácticamente seguro que germine. De ser algo ornamental ha pasado a ser algo un problema de talante más de ciudad. Entonces para ello el ayuntamiento lo que va a intentar es erradicar este árbol, ¿no? Se están cayendo las murallas por la acción silenciosa de un árbol como el alianto, que claro, no transmite problemas para de enfermedades para las personas, pero puede alterar el abastecimiento de agua o las redes de alcantarillado con sus raíces, destruirlas. O ese perjuicio psicológico que pueda sentir una persona cuando ve que una muralla de su localidad se cae, y a lo mejor son las raíces del árbol que está creciendo entre las piedras. Y hemos limpiado todo este talud, puesto que estaba totalmente invadido por esta especie. No se ve, ahí ya se ve que sigue rebrotando la especie, aunque se haya limpiado, es muy difícil de eliminar, es uno de los problemas que tiene, y compitiendo con especies autóctonas, que hacen que impiden el desarrollo de las especies autóctonas, su desarrollo normal en su propio nicho ecológico, vamos. Hay que seguir luchando contra esta planta porque sigue creciendo. Por aquí se ven todavía cómo van rebrotando. Entre cualquier hueco de piedras que pueda encontrar, pues abre esa piedra, con el consiguiente deterioro que puede suponer a la muralla. Aquí vemos como una de las plantas se ha cortado hace unos 6-7 meses, pues ya está rebrotando, y la cantidad de masa vegetal que ya ha formado en este periodo de tiempo, en unos 6 o 7 meses desde que se ha dado el corte.
La solución ahora aquí es volver a cortarlo y tratarlo con glifosato. Y sobre todo ya estos tocones pues al final del periodo vegetativo, que es cuando absorbe otra vez la planta los nutrientes hacia la raíz. Y aquí tenemos uno de los tocones que ha quedado de los árboles más grandes que había, y aquí sí vemos que no ha rebrotado, que el tratamiento ha sido efectivo. ¿En qué ha consistido el tratamiento? Pues al igual que los anteriores, pues una vez que se le ha hecho el corte, pues también se le ha hecho cortes alrededor del tronco para que el tratamiento de glifosato pues lo absorba con más rapidez y sea más efectivo. Y aquí se ve que sí que ha dado resultado, no hay ningún rebrote alrededor del tocón. Estamos en la ciudad de Castres, entre el cuartel Infanta Isabel y la Plaza de Toros. Próximo a nosotros tenemos una pequeña colonia de cotorra argentina, una especie catalogada como especie exótica invasora desde el año 2011. Es una especie originaria de Sudamérica que se ha introducido en España y en el resto de Europa a través del mascotismo fundamentalmente. La primera ciudad en la que se pudo localizar esta especie fue la ciudad de Barcelona, que ha sido la pionera en cuanto a estudios científicos y demás, y donde se ha podido ver que esta especie presenta un crecimiento exponencial de un 8% anual. Animales tan bonitos como las cotorras de Kramer o la cotorra argentina puede ser un problema también de enfermedades como enfermedades de Newcastle o cistacosis, que son enfermedades respiratorias a los humanos por convivir con estos animales. Por eso, cuando se tienen especies exóticas, que además tienen la capacidad de ser invasoras, hay que controlarlas sanitariamente, tenerlas registradas adecuadamente con las vacunaciones o las desparasitaciones que correspondan. Las cotorras, que pueden ser tan bonitas, pueden ser un problema de salud pública, no solo por las enfermedades, sino psicológicamente el ruido que causan. Y cuando crean colonias en el medio ambiente, en nuestros parques, nos vamos a quejar de ruidos ensordecedores, van a crear suciedades en los parques con heces en el suelo que pueden transmitir enfermedades, suciedad o ser fuente de otros parásitos, garrapatas, pulgas que vivan asociados ahí. Incluso los grandes nidos que hacen las cotorras en los árboles o en las torres de la luz en algunos sitios pueden ser causa de producir apagones de luz, con la repercusión para la calidad de vida que tenemos. Muchas veces son portadoras de enfermedades a las que las especies autóctonas no están adaptadas, provocándoles debilitando las poblaciones, o incluso en algunos casos han llegado a provocar su extinción. También a veces aparentemente no pasa nada, no son portadoras de enfermedades o no padecen las enfermedades de las especies que tenemos aquí, pero pueden alterar el entramado epidemiológico, ¿no? Provocando a lo mejor pues incrementando el contagio o la manifestación de esas enfermedades en el resto de la fauna autóctona, incluso de la fauna doméstica. Incluso en algunos casos pueden transmitir enfermedades a las personas. Hay estudios que han determinado que colonias próximas a cultivos de tomate y de otros frutos han tenido afecciones importantes sobre estos cultivos. En estos momentos, al tener una población bastante limitada, se están empezando a estudiar qué posibles medidas podemos acometer para erradicar la población aquí presente. Con similitud con otras comunidades autónomas que lo están llevando a cabo, medidas que se están llevando pues pueden ser la retirada de nidos, captura de ejemplares para posterior identificación de enfermedades que puedan traer y demás. Están desplazando a especies autóctonas, incluso han provocado su extinción. No sé, se me ocurre en alguna especie como por ejemplo el cangrejo rojo americano, que es portador de la phanomicosis, que es una enfermedad provocada, es un hongo, ¿no? Y que ha aniquilado a la especie del cangrejo de río europeo. O sea, ese es un ejemplo de las consecuencias que puede tener la introducción de una especie exótica invasora.
centro de interpretación tenemos representantes de prácticamente la mayoría de las especies presentes en las aguas extremeñas, acuarios donde tenemos las especies autóctonas más singulares, incluso especies protegidas, peligro de extinción, y otros acuarios donde tenemos representantes de especies alóctonas o también exóticas e invasoras. Podemos contemplar unos ejemplares preciosos de carpa común, lo podéis distinguir por las escamas, o la carpa royal, que está prácticamente desprovista de escamas, o son pocas y grandes, y luego los grandes ciprinos autóctonos como son los barbos. La situación de las exóticas aquí en Extremadura es muy semejante a la situación que hay en el resto de la península ibérica, es decir, que vamos encontrando, quizá hay un cierto desfase de norte a sur, es decir, pero la situación final será la misma, es decir, nos vamos encontrando una introducción masiva de diferentes especies de origen americano, origen centroeuropeo o asiático, y bueno, pues realmente nuestra situación irá siendo peor seguramente. Pocas especies son las que se han introducido, por así decir, legalmente. Entonces, una de ellas es la gambusia, que fue introducida con un objeto o una finalidad para combatir ciertas enfermedades como el paludismo. Otras especies que también se han introducido legalmente en los años 50 y con una finalidad de fomento de la pesca deportiva y actividades de ocio, porque era la política que imperaba en aquel entonces, pues son los lucios y los black bass, la perca americana. Nadie podía presagiar que eso iba a tener una incidencia sobre el medio ambiente, sobre el resto de la fauna autóctona tan grande. El cangrejo no representa una amenaza, sino todo lo contrario, es el sustento de muchas poblaciones animales y es un recurso económico importante para la región, porque bueno, pues hay una gran actividad productora aquí de extracción de cangrejo para la industria transformadora. Y aquí tenemos también el persol, la percasol, especie que se introdujo en la península ibérica a principios del siglo XX y que aquí en Extremadura llegó en los años 80 y llegó seguramente pues como pez cebo. Su origen aquí, o su origen en la península ibérica, pues hay que verlo quizá como una especie ornamental, porque es que no sé qué otro sentido puede tener. Estas especies han hecho un gran daño, porque bueno, la luciperca es un gran depredador y el pez gato es depredador, es competidor, se reproduce de una forma abrumadora, un pez con una estrategia que tiene para mantenerse en el natural increíble. ¿Qué pasa si un pescador coge por error una especie de estas? Pues con la ley en la mano no las puede ni devolver vivas al agua ni se las puede llevar para su consumo a casa. Debe destruirlas, debe depositarlas en su momento, se habilitará un procedimiento en contenedores en las inmediaciones de donde ha sido pescado. El alburno, estos plateados así más fusiformes, es una especie introducida recientemente. Su origen está claro que está ligado a la pesca del lucio como cebo vivo. Con toda seguridad podemos decir que ha venido de Portugal, primero en el Guadiana y posteriormente en el Tajo, y es una especie que es un competidor trófico, no sería un depredador, pero es un competidor trófico de nuestras poblaciones de especies autóctonos. El panorama es bastante negro para las poblaciones autóctonas de nuestros ríos. Solo podemos actuar desde el punto de vista de la sensibilización, concienciación, fundamentalmente de niños o de la gente que venga aquí a ver el centro de interpretación. Y lo otro que queda son ya medidas paliativas, es decir, nosotros llevamos a cabo programas de reproducción en cautividad, especies autóctonas, restauración de hábitats fluviales, con idea de poder colocar nuestras especies autóctonas en aquellas zonas que reúnen las condiciones adecuadas para su propagación. El mosquito tigre es un mosquito de procedencia asiática, concretamente de estas islas de Malasia, sur de China, India, Islas Filipinas.
Se ha extendido por más de 20 países europeos y 2 ciudades-estados. Podemos observar que existen colonias estables en prácticamente toda Italia, por supuesto Albania, y todos estos países mediterráneos, incluyendo España, ¿verdad?, donde entró en 2004 en Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona, y desde ahí se ha extendido a todas las provincias valencianas y llegando incluso hasta Murcia. Otros países como Francia, como Inglaterra, que están teñidos de verde, incluso el país vecino de Portugal, ya se ha buscado y no se ha encontrado. Sin embargo, España, y donde incluimos a Extremadura, no lo hemos buscado. El mosquito tigre se caracteriza por picar de día. Es un mosquito que se desenvuelve en ambientes donde está el hombre, sobre todo en las zonas donde existen patios. Es verdad que lo que más le gusta son las personas, pero también cualquier hospedador, como puede ser un perro, como puede ser un gato, cualquier mamífero, puede ser picado por este mosquito. Sus picaduras son tremendamente dolorosas, no la picadura en sí, que no duele, sino la posterior inflamación, el abón que forma, son picaduras con fuerte prurito y con tendencia a infectarse. El problema grande que tiene el mosquito tigre es que es transmisor de enfermedades tan importantes como el dengue, como fiebre amarilla y como otras son. Imaginemos que vamos a India, por poner un país, en el que te pica un mosquito tigre, Aedes albopictus, y te transmite el virus dengue. Tú te vienes con la enfermedad, en unas cuantas de horas te vienes a España y no manifiestas síntomas hasta días después. Si en ese momento en el que está el proceso de viremia eres picado de nuevo por otro mosquito tigre, en el caso de que lo hubiera aquí en Extremadura, la transmisión se va a hacer efectiva. Vamos a tener la enfermedad de lo que sería un caso autóctono de enfermedad. Especies que nos imaginamos como la avispa asiática, el avispón asiático, que lo llaman la avispa asesina, que es capaz de matar una colmena en un par de días. Una de nuestras colmenas autóctonas, que ya tiene invadido toda la cornisa cantábrica y el norte de Portugal. Se estima que en menos de 2 años tiene invadida toda la península ibérica, por lo menos Extremadura, porque ahora mismo está en la zona de Oporto, y de Oporto ahí, si en 2 años ha colonizado desde Irún a Oporto, lo que tardaría de llegar aquí. Pero por ejemplo en las abejas está el pequeño escarabajo de la colmena que se detectó en Évora, y es un grave problema, no para las personas, sino para la producción de miel, que también vamos a tener efectuado porque podemos alterar el equilibrio de nuestros ecosistemas. Llevamos ya una serie de años en el que el tema de la lucha contra especies invasoras cada vez toma más importancia, los esfuerzos son mayores. Posiblemente la especie invasora que en el Guadiana su presencia ha causado más preocupación ha sido la del camalote. Es una especie que ya en el Guadiana es muy conocida, llevamos ya 6-7 años con ella y los esfuerzos que llevamos haciendo son notorios. Es una especie que viene de Sudamérica, del Amazonas, que entró aquí, creemos, por razones comerciales, que se vendía en jardinería y que se ha extendido a lo largo de unos 70 kilómetros de cauce del río principal, desde la zona de Medellín hasta la ciudad de Mérida, aunque también ha escapado aguas abajo hasta Badajoz algunas cantidades. La gente tiene que ser responsable. Por ejemplo, nosotros en los primeros momentos del camalote, mientras estábamos sacando miles de toneladas de camalote, encontrábamos que en paralelo la misma planta del río se estaba vendiendo en determinados mercadillos a 2-3 euros. Entonces yo creo que esto es lo importante, el conocer, el limitar y el hacerse responsable. A medida que van pasando los años, con todo esto de la globalización, como cada vez es más fácil comprar y vender en cualquier parte del mundo y de forma instantánea transportamos plantas o transportamos animales, van apareciendo diferentes especies con mayor o menor carácter invasor. Una de las últimas que ha aparecido en Guadiana es el nenúfar mexicano, que es el que tenemos aquí, que por ahora está casi limitado al tramo urbano del río Guadiana en Badajoz, que lleva 5 o 6 años y va creciendo poco a poco, que también produce unos efectos, aunque mucho menores que los que puede producir el camalote. Este lo que tiene es una raíz en el fondo del lecho, ¿vale? Está inmovilizado y luego tiene un largo peciolo
que sube a superficie, y en superficie tenemos la hoja que está flotando. Esta hoja se alimenta de la luz, hace la clorofila y pasa a las raíces. Y luego ya por abajo en el suelo las raíces se van extendiendo horizontalmente y las tablas van aumentando de tamaño. La diferencia con el camalote es que el camalote está libre flotando en la superficie, las raíces están sueltas y va flotando, y el nenúfar está agarrado al lecho, ¿vale? Va creciendo año a año, va aumentando, estas manchas son cada vez más grandes, pero no a la misma velocidad que lo hace el camalote. Esta especie es similar a la autóctona, pero es más competitiva, y lo que va haciendo es desplazar al nenúfar autóctono del río, pues que lo va desplazando y va ocupando sus zonas normales, ¿vale? Este es el problema que tenemos. Cuando aumenta tanto la superficie, determinados usos, como son el piragüismo o la pesca, que habitualmente se hacen sobre todo en este tramo urbano de Badajoz, pues se ven dificultados por la presencia de estas masas de nenúfar mexicano. Y luego otro problema es que esto no deja de ser materia orgánica. Cuando esta planta se muere, en ese proceso de descomposición se producen unos efectos de eutrofización que también pueden ser perjudiciales y afectar a la calidad del agua. Es un problema que tenemos, es un problema que es general, y fundamentalmente se debe a esa capacidad que tenemos hoy día de transportar todo de una punta a otra, de comercializarlo, y también a que tenemos a nuestros ríos relativamente transformados y no están adaptados a la presencia de estas especies invasoras que rápidamente se propagan. Si una especie invasora crece y no se controla, puede afectar al ecosistema y puede ser consecuencia de que desaparezcan numerosas especies de flora y fauna autóctona. Las especies autóctonas están adaptadas a unos sistemas concretos del ecosistema, de competencia, etcétera, que si se ven transformadas por la entrada de otra especie invasora, pues pueden desaparecer. Se pueden producir desplazamientos de especies que van a otros sitios del río donde hay especie invasora, o desaparición de determinadas especies que no pueden desarrollarse, no pueden alimentarse o no pueden realizar campeo porque hay una especie invasora, como pueda ser el camalote, o en un momento dado un exceso de nenúfar mexicano. Este es mi mapache. Robin tiene 1 año y medio, es una chica, y vino conmigo porque me puse en contacto con una señora que criaba mapaches en Barcelona. Yo estaba buscando un animal algo más diferente, y estaba entre mofete y mapache, y me quedé con el mapache. Cuando vino era un bebé y tenía los mismos cuidados que un bebé. Dormía conmigo, le daba biberón cada X tiempo, y estuvo en mi casa. Cuando ya cogió un tamaño ya como lo veis ahora, pues lo traje aquí al campo, que le gusta estar con los perros. Cuando me hice de Robin, que fue después, me di cuenta que era una especie invasora y que podía tener problemas y tal. Y ahora, gracias a la ley nueva que han salido, pues puedo regularla y decir que la tengo y enseñarla, y ya desde un punto de vista legal ya es más correcto. El mapache, cuando son bebés, la verdad es que los podría tener cualquiera, son muy buenos, se cogen y tal, pero luego cogen un tamaño, le salen dientes, y yo entiendo que la gente cuando se compra un mapache, no lo entiendo, pero es que se tiene que deshacer de él, porque no se puede tener en una casa. Se te sube a los muebles, te abre todos los cajones que puede, se come cualquier cosa, necesita mucho tiempo para él, necesita mucho espacio, y no se puede tener en una jaula de conejo ni nada por el estilo, tiene que estar así. Entonces, lo que suele pasar con estos animales que se compran de cachorro, que son muy bonitos, que son muy tiernos, pero de mayor ya veis, este animal cuando son salvajes son muy agresivos, pero este es lo que haya biberón y bueno, está muy tranquilito y tal. Las especies exóticas invasoras como el mapache hace unos años eran impensables en España encontrarnos con este tipo de animales. Actualmente el mapache, aparte de ser un problema medioambiental y ecológico para otros animales, puede ser un problema de salud pública para las personas. En Europa hay más de 200 casos de rabia transmitidas por el mapache, que se han detectado. La rabia es una enfermedad mortal para los humanos. Todos los parásitos que se transmiten por mamíferos de este tipo hidatidosis, tipo pulgas, tipo nematodo,
pero además tiene un ascari, un tipo de parásito específico del mapache. Es una enfermedad que produce, o es mortal, o produce problemas de encefalitis o ceguera en humanos. Había detectado a nivel mundial 10 casos en Estados Unidos, pero ya se han detectado en Alemania y en países de la Unión Europea, por una especie que ni siquiera es de aquí. Que los mapaches tienen unas manos que pueden coger cosas, pueden manipular, pueden trepar árboles, aguantan el invierno, aguantan el verano, son omnívoros, se alimentan de todo. ¿Qué hace? Pues puede desplazar a otros mamíferos pequeños, puede cazar erizos, puede cazar tortugas, se puede subir a los árboles, comerse los huevos de los árboles. ¿Y qué pasa? Que los animales que están aquí en España no están preparados para combatir con el mapache o para vivir junto a él. Por eso se considera una especie invasora. Hay un problema muy grande, que es que se están liberando mapaches en el Doñana, que es donde está el lince, donde hay un montón de aves. Y claro, el mapache se adapta muy bien, es muy oportunista y se adapta a cualquier situación. La verdad es que aquí si lo sueltas, que hay un montón de bellotas, no sé, con las bellotas se alimenta. Así que yo sé la responsabilidad que tengo con este animal, de no soltarlo, aunque sea una carga que no lo es, de cuidarlo, de tenerlo aquí siempre encerrado, pues bueno, y de evitar que haga daño. Pero bueno, he tenido mucha suerte porque Robin se ha portado muy bien, ha sido un mapache muy bueno, aquí lo que juega mucho conmigo. Y la verdad es que he tenido mucha suerte de conocer a Robin y otra suerte de poder legalizarla. Hoy para mí es un día muy especial y para Robin también, porque lo voy a poder legalizar. Lo único que me falta es ponerle el microchip. Hola Carlos, ¿qué tal? Aquí te traigo a Robin. Buenas tardes, Gonzalo. Pásate que vamos a poner el microchip. Muy bien. Bueno, Gonzalo, ¿cómo vamos a poner el microchip aquí al amigo? Sabemos que es un poquito nervioso y vamos a tenerlo entretenido. Ya está. Venga. Muy bien. Ya. Bueno, ponerle un microchip a un mapache tiene su complicación. Es un animal más salvaje que un perro, que está acostumbrado a las personas a tocarlo, a jugar con él y demás. Y tenemos que tener un poquito más de cuidado de cara a lo que es al ponerle el microchip, a la instalación del microchip, pero no al final jugando con él, haciendo movimientos leves, sin hacer nada bruscamente, se le puede poner el microchip sin ningún problema y se le puede ir tratando. La mascota que tiene es un poco particular, está incluida dentro de las especies exóticas invasoras, que hay que tener mucho cuidado en el mantenimiento, en no soltarla, en no criar con ella. Sabemos que tú estás concienciado en este aspecto porque lo has criado desde pequeño, te explicamos enseguida la legislación, lo has microchipado y lo has legalizado, has mandado el escrito a la Junta de Extremadura diciendo que tienes este animal. Pero no todo el mundo tiene este tipo de animales. El que los tiene, mucha gente no está concienciada de cómo tenerlos y de pequeños son muy buenos, son muy bonitos, pero luego se complica su adiestramiento, se complica su tenencia y al final acaban soltándolo del campo. Y es por lo que ha provocado esta alerta ambiental que ha llegado a hacer una legislación en contra de estos animales. Hay gente que es irresponsable con estos animales y se canse de ellos y enseguida los sueltan o los regalan a gente que al final los acaban soltando, y es una especie que en concreto en Baleares pues se reproduce, se desarrolla y entonces puede perjudicar al ecosistema existente allí en la zona. Yo creo que cuando tienes una mascota es completamente tu responsabilidad, que en el momento en el que la adquieres sabes que es para toda la vida, y en fin, es que el problema es que muchas personas piensan que los animales son objetos o juguetes, y bueno, así llegamos a tener los problemas que tenemos siempre en la naturaleza. Está perfectamente sano, la piel está perfectamente, no tiene nada de ningún tipo de patología. Ahí la tienes ya tu servilletita. Bien, gracias. Estamos en Marquesal de la Vera,
en el hostal Las Palmeras, que nos lo llamó porque apareció el picudo rojo, llamó al Servicio de Sanidad Vegetal. Es una plaga invasora que proviene desde la India. De la India saltó a Egipto y de Egipto entró por la costa española por la época de 1992. El picudo rojo entra, pone sus huevos y en cuestión de una semana, 15 días, desde que salen los primeros focos, o sea, los primeros síntomas de que está infectada, viene durando ahí unos 15 días. Es súper rápido, desde que la localizas prácticamente no te da tiempo a actuar. La zona queda demarcada al encontrar el patógeno, con una zona tampón y zona demarcada, viene a ser son 11 kilómetros en total. En ese radio no puede entrar ni salir ninguna palmera, no se puede comprar ni plantar nuevas palmeras. Los viveros que se encuentran en esta zona tampoco pueden exportar y están paralizadas todas sus palmeras. Con estas trampas en forma de embudo tenemos atrayentes sexuales y alimenticios, feromonas y caromonas, que su función es hacer un seguimiento de la plaga para ver la población de este individuo y poder aplicar o no según la cantidad de individuos que haya. Su autonomía de vuelo suele ser de unos 2 a 3 kilómetros, con lo que la propagación de la plaga es muy rápida. Esta es la avenida principal de Madrigal de la Vera, es uno de los accesos al pueblo más importantes. Hay unas 70 palmeras, de las cuales se han cortado ya unas 14 o 15 debido al infecto del picudo rojo. Las consecuencias que se dan de la palmera son las galerías que hace el gusano dentro de la palmacia, que la perfora totalmente. En este caso el dueño de esta palmera está en proceso de eliminación porque, como dice el decreto, tienen que ser eliminadas por el dueño, y está en un proceso de su eliminación, esperando a que venga la grúa para poderla cortar y enterrarlo. El proceso previo que está haciendo es ir quemando todo lo que va cayendo. Si no podemos tenerlas, las especies exóticas invasoras, hay una moratoria hasta el 4 de agosto del 2014, en el cual la Junta de Extremadura puede hacerse cargo de estas especies. Todo lo que sea vivo, ya sea vegetal o animal, puede tener consecuencias en el medio ambiente. Luego, si uno compra en jardinería una plantita o quiere comprar una mascota, tiene que ser responsable de lo que compra y tiene que tenerlo controlado. Y hay que apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos para impedir la liberación de estas especies al medio natural. Si yo libero a mi mascota al medio natural, realmente no le estamos dando una vida mejor, pues acabaremos totalmente invadidos por ella. En poco tiempo se extendería por toda la región y por más sitios. Cada uno reflexione sobre las consecuencias que puede tener su acción, porque está claro que todas las especies que se han introducido han sido de forma deliberada. El problema es que muchas personas piensan que los animales son objetos o juguetes. ¿Estaremos preparados para enfermedades nuevas? Pues eso es el reto, saber que nos están entrando enfermedades que no había en la península ibérica. La próxima semana nos ocuparemos de una actividad reglada por leyes pero no exenta de polémica, la caza. A través de economistas, investigadores y personas relacionadas con la actividad cinegética conoceremos los espacios, especies, economía y turismo cinegético y las necesidades de la caza, informándonos de cuál es para ellos la otra cara de la caza. Será en 7 días, en 52 minutos.